Hermanos, lamentablemente, también aquellos que me conocen saben que yo no sé hablar inglés. De hecho, no sé hablar ni siquiera muy bien el español. Nosotros como venezolanos nos comemos la letra S muchas veces y se escucha como raro, ¿no? Cuando pronunciamos la palabra. Mi nivel de inglés es muy básico y en una conversación es muy poco lo que puedo entender. Pero lo que más me cuesta es hablar el inglés. Lo puedo entender, a lo mejor estoy allí, puedo entender más o menos de qué están hablando, pero hablar el inglés me cuesta muchísimo. Ahora, por cuestiones laborales, estaba en una empresa donde nos reuníamos con doctores de distintos países y normalmente esos doctores hablaban inglés. Y en una de esas ocasiones me la quise tirar de valiente y le solté unas palabras al doctor, pero la expresión de su cara fue como que no entendí nada de lo que me dijiste, ¿no? Y al ver su cara yo también dije, no me entendió absolutamente nada, pero por la gracia de Dios vino a mi ayuda un compañero de trabajo que sí habla muy bien el inglés y empezó a traducirle a esta persona, a este doctor, lo que yo quería decirle. Y mis hermanos, aunque esta introducción queda infinitamente muy corta con lo que, con esta comparación, o sea, lo hago para comparar algo, pero es algo parecido a lo que el Espíritu Santo hace. Él es nuestro ayudador. Muchas veces no sabemos qué pedir y si pedimos, muchas veces pedimos mal. Y el Espíritu Santo lo que hace es traducir nuestra oración al Padre, intercediendo por nosotros, pero no solo diciéndole lo que nosotros pedimos, sino que como Él es Dios y también conoce todas las cosas, Él traduce nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios. Eso es prácticamente lo que vamos a ver hoy. Eso es un resumen de la enseñanza que veremos el día de hoy. Por eso nuestra enseñanza se llama, o la he titulado, Nuestra ayuda en la debilidad. Para comprender mejor el texto, que son 2 versículos, 26 y 27, lo he dividido en 3 encabezados. El primero es: el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es el primero. Y eso está basado en la parte A del versículo 26. Miren lo que dice el 26a. Dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como pueden notar, el apóstol Pablo empieza hablando o hace una frase introductoria en el versículo 26 que nos conecta con lo que nosotros venimos hablando, porque dice: y de la misma manera. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Y de la misma manera que, bueno, para responder esto tenemos que repasar, tenemos que volver a lo que estudiamos la semana pasada. Y Pablo, mis hermanos, nos ha estado enseñando que la creación gime mientras espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, espero que lo recuerden, ¿verdad? Vimos cómo el pecado trajo consecuencias cósmicas, o sea, afectó a toda la creación, de manera que por causa de ese pecado ahora la creación también está gimiendo para que llegue ese día, el día que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y nosotros seamos glorificados, pero la creación también va a ser regenerada, si se puede decir, renovada, y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero también el apóstol Pablo nos dice que nosotros, los hijos de Dios, no solamente la creación gime, sino que también nosotros, los hijos de Dios, gemimos ansiosamente, ¿verdad? Y esperando la adopción como hijos. Eso lo vimos también la semana pasada. Llegará un momento, hermanos, en que esa adopción que ya sucedió, que fue sellada por el Espíritu Santo, garantizada por el Espíritu Santo, esa adopción que ahorita en un sentido es velada, será revelada.
Y todo el mundo sabrá que somos hijos de Dios, que somos hijos adoptados de Dios. Entonces, mis hermanos, hasta que eso llegue, nosotros también estamos gimiendo, así como la creación. Estamos gimiendo también nosotros. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, teniendo esto en mente, Pablo comienza nuestro pasaje diciendo, y de la misma manera, es decir, que el Espíritu Santo se coloca al lado de todos nosotros y de la creación para gemir por la llegada de a ese día final de restauración de Dios y en el día que llegue el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, y de la misma manera. Pero como ya vimos, hermanos, los hijos de Dios, de este lado de la eternidad, en el ya, recuerden, estamos en el ya, no en el todavía no, de este lado de la eternidad, siempre tendremos una batalla campal. Siempre, también lo vimos ya anteriormente, la batalla interior del creyente, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esa batalla? Bueno, porque hay un remanente, hay un residuo de pecado en nosotros, que lamentablemente nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos. Y que cuando queremos hacer algo, no lo hacemos, que es lo correcto. Entonces, eso es la batalla que hay dentro de nuestro interior, de este lado de la eternidad. Es decir, el pecado muchas veces se vuelve atractivo. Y lamentablemente nos dejamos persuadir por el pecado y muchas veces cedemos y pecamos contra Dios. Pero también de este lado de la eternidad habrá dudas, habrá desánimo, habrá desaliento, habrá enfermedades, habrá dolores, habrá tristezas. Y por lo que Pablo dice que también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es nuestra debilidad. Esa es nuestra debilidad. Hay una lucha todavía con el pecado. De este lado de la eternidad tenemos problemas, tenemos desánimo, estamos tristes, estamos ansiosos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra ayuda, hermanos, significa cargar junto a otra persona. Cargar junto a otra persona. Y este verbo, y esto es alentador, este verbo está en presente continuo. Es decir, el Espíritu Santo es nuestra ayuda continuamente. Continuamente. El Espíritu está dispuesto continuamente a llevar sobre sí nuestra carga. ¿Ustedes escucharon eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento de nuestra justificación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él está dispuesto continuamente a llevar sobre sí, sobre Él, nuestra carga. Yo creo que no me expliqué bien. Pero bueno, vamos a seguir. El Espíritu debe ayudarnos, hermanos, porque si el Espíritu no nos ayuda en nuestra debilidad, nosotros jamás podríamos santificarnos por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo que habita permanentemente en nosotros y que nos conoce a la perfección, nos ayuda a llevar nuestras cargas. Así que no estamos solos en esta batalla que estábamos hablando anteriormente. No estamos solos, hermanos. Él nos ayuda a pelear en contra del pecado. Él nos ayuda. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, no estás solo en las enfermedades, no estás solo en las situaciones difíciles de tu vida. El Espíritu Santo está allí dentro de ti eternamente, continuamente, cargando, llevando contigo esa carga, ayudándote a llevar esa carga. Miren lo que dice Juan 14:16. Dice: y yo rogaré al Padre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Y más adelante vamos a ver por qué es otro consolador, porque el mismo Señor Jesucristo también es un consolador. Y el consolador, mis hermanos,
la palabra consolador, paracletos, es uno que es llamado a colocarse al lado de. La palabra para es justamente eso, paracletos. Parábola es una enseñanza que va al lado de otra. Entonces, la palabra paracletos es uno que es llamado a colocarse al lado tuyo, pero para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para defenderte, para iluminarte, para interceder por ti y para santificarte. Cuando nosotros leemos la palabra consolador se queda corta, hermano. Yo creo que es una de esas palabras que cuando la queremos traducir del griego al español, no hay palabras para traducirla. O sea, no es que esté mal la traducción como consolador, pero es que la palabra consolador en sí no expresa todo lo que en sí es la labor de ese paracletos. Y vuelvo a repetir, dice, Él está a tu lado, se coloca a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para defenderte, para iluminarte la palabra de Dios, para interceder por ti, para santificarte. Y yo creo que aún esta definición se queda corta con lo que es la labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, y nos dice el propósito, para que esté con vosotros algunas veces. Siempre. Para siempre. Para siempre. Es decir, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce, pero vosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, vosotros sí le conocéis porque mora, ¿ven? Porque mora con vosotros, o sea, está al lado de nosotros, pero también está en vosotros. Está dentro de nosotros. Y esto es precioso porque el versículo 18, el Señor Jesucristo, hablando justamente de la adopción, ¿verdad? Cuando recibimos el Espíritu Santo, es el sello de esa adopción. Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que los hijos de Dios no son huérfanos, hermanos. No son huérfanos porque el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo mora con nosotros y en nosotros. Él es nuestro consolador. Y entendiendo ya qué es la palabra consolador, ahora esto significa, mis hermanos, que el Espíritu, o mejor dicho, esto no significa que el Espíritu lo va a hacer todo. Porque la palabra que usa allí es ayuda. Él es nuestra ayuda. De igual manera, el Espíritu nos ayuda. Es decir, cuando alguien te ayuda, tú estás haciendo algo y esa persona viene y te ayuda a hacer esa labor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y allí es donde nosotros podemos ver lo que nosotros aprendíamos cuando hablamos de la mortificación del pecado. ¿Quién mortifica el pecado? Nosotros mortificamos el pecado. Nosotros lo hacemos. Pero lo hacemos en dependencia del Espíritu. Y ahí es cuando nosotros podemos ver esa ayuda. Él nos ayuda en nuestra santificación. Él nos ayuda a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Somos débiles, recuerden. Hay un punto en que yo no puedo hacerlo. Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos ayuda, valga la redundancia, nos consuela, ¿verdad? Y nos auxilia. Y está con nosotros y nos fortalece en las circunstancias. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Esto es algo que tenemos que entender porque somos débiles. Si nosotros entendemos que somos débiles, y eso es lo que Pablo está diciendo allí, nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Allá afuera, todo el mundo se cree, ¿verdad? Se cree fuerte. Todo el mundo se cree fuerte. La razón por la que no vienen a Cristo es porque se creen fuertes. Esa es la razón. La razón principal es porque ellos se creen fuertes. Son orgullosos. Son altivos. ¿Ves? Y eso es lo que no les permite que ellos vengan a Cristo. Pero nosotros, los hijos de Dios,
estamos en Cristo porque sabemos que somos débiles. Somos débiles, pero no solamente para salvarnos. Somos débiles también para poder santificarnos. Hay un punto en la santificación en que nosotros no podemos hacer nada. Tú has luchado con pecado. Tú has luchado con tu pecado. Y si tú no dependes del Espíritu, tú vas a seguir practicando ese pecado. Porque somos débiles. Somos débiles. Pero Pablo dice que una de las razones por la que el Espíritu Santo fue enviado a morar en nosotros, los hijos de Dios, es para ayudarnos en nuestra debilidad. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en todos estos asuntos, debilidades, y esto es una palabra general, todas las debilidades que nosotros tenemos, ¿verdad?, en estos asuntos, pero solo cuando nosotros reconocemos esa debilidad. Recuerden, hermanos, que nuestro Dios, un corazón orgulloso y altivo, ve de lejos. No, pero es que yo no puedo dejar de pecar. Yo he clamado al Señor, yo he orado al Señor, pero tú sigues luchando en tus propias fuerzas. Entonces, cuando el Señor dice, ¿tú quieres ser fuerte? Yo no hago nada. Porque si tú puedes, yo no hago nada. Pero cuando tú dices, soy débil, yo no puedo, Señor, ayúdame por favor, porque si no yo voy corriendo al pecado, o en esta enfermedad, Señor, no puedo soportar el peso de esta carga, por favor, Señor, ayúdame. Y el Señor es allí cuando dice, eres débil, ¿reconoces que eres débil? Sí, bueno, entonces yo vengo en tu ayuda. Y usa el Espíritu Santo para eso. Ahora, Pablo dice que parte de esa debilidad se muestra a la hora de que nosotros no sabemos orar. No sabemos orar, y ese es nuestro segundo encabezado. El Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Miren el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, esta es una de las razones, ¿verdad?, que dice no sabemos cómo, no sabemos orar como debiéramos. Pero esto quiere decir que los hijos de Dios no saben en ningún momento cómo orar. ¿Querrá decir eso? La mayoría de las veces sí sabemos cómo orar, y sabemos porque Dios nos ha revelado en su palabra su voluntad. Y nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Hace rato mi hermano Daniel citaba Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 o 18, no recuerdo cuál de los dos, que dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Y nosotros podemos orar para que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Eso es orar conforme a su voluntad. También dice que nuestra voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación. O sea que nosotros debemos orar para que el Señor nos santifique. Pero también una de las patrones de oración que es conforme a su voluntad es el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro. Nosotros debemos orar reconociendo que Dios es nuestro Padre y que Él es Dios, y debemos santificarle. Eso es lo que dice la primera frase del Padre Nuestro. Y después dice, Señor, clamamos para que venga tu reino. Y el reino de Dios no va a venir hasta que, o no se va a consumar hasta que nosotros entre toda la plenitud de los escogidos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por esas personas que todavía no han escuchado el evangelio de salvación. Pero también tenemos que orar para que se haga su voluntad. Tenemos que orar por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y porque nos guarde de caer en tentación, y para que nos libre del mal. Y nada más estamos repasando algunos versículos de la Biblia, hermanos, que nos dicen cómo nosotros debemos orar. Y yo creo que cuando nosotros tenemos ese entendimiento, vamos a orar conforme a la Escritura, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pero cuando nosotros vemos el contexto en el que está escrito el versículo 16, nos damos cuenta que Pablo está hablando aquí de esos momentos, mis hermanos, y yo sé que tú te vas a sentir identificado con el apóstol Pablo y conmigo, ¿verdad? De esos momentos cuando nos sentimos que estamos
en el centro de la batalla, donde hay balas y balas y balas, y tú, si no has muerto, ha sido por la gracia del Señor. Esos momentos de dificultad, esos acontecimientos en nuestra vida que nos dejan perplejos, o sea, estamos confundidos, que no sabemos qué hacer, y nos damos cuenta que somos tan débiles que no sabemos qué pedir, no sabemos qué oración hacer al Señor. Es de eso que está hablando el apóstol Pablo. Y es en esos momentos de aflicción, mis hermanos, que no sabemos qué pedir. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pedimos, y a veces pedimos lo que no deberíamos pedir. Y de hecho hay casos bíblicos, hermanos, de esto. Hay casos bíblicos de esto. Cuando nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, vemos que Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo y que estuvo ahí en una visión del paraíso. Y después en el versículo 7 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, que no sabemos qué es, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 3 veces. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues en mi poder, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. No hay nada incorrecto en la oración que está haciendo Pablo. No sabemos cuál era el aguijón. Unos dicen que eran enfermedades, otros dicen que eran pensamientos que venían a él porque él perseguía anteriormente la iglesia del Señor. No sabemos cuál era ese aguijón, pero Pablo, si era una enfermedad, podía orar conforme a la Escritura. Nosotros vemos, de hecho, en Santiago, capítulo 5, dice: ¿está alguno enfermo? ¿Qué dice? Haga oración. Eso está conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso está conforme a la voluntad revelada de Dios, pero no estaba conforme a la voluntad soberana de Dios. Soberana de Dios, por lo que Dios respondió con un no, Pablo. No voy a quitar ese aguijón, porque el propósito de Dios era enseñarle a Pablo que su poder se perfeccionaría en su debilidad. Entonces hay un propósito mayor a eso. Hay una voluntad revelada de Dios que nosotros tenemos que obedecer y que nosotros podemos desobedecer. Pero hay una voluntad soberana de Dios que se va a hacer sí o sí. Sí o sí. Así que hay veces, mis hermanos, que le pedimos a Dios cosas que son legítimas conforme a la palabra de Dios, pero que Dios responde no. Ahora, vamos a ver más adelante que Dios nos responde no. Él responde no por nuestro mal, sino para nuestro bien, como es el caso de Pablo. Así que, mis amados hermanos, hay situaciones que no vamos a saber qué pedir. Y fíjense, y pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Yo no lo sé, dice Pablo. Ricardo tampoco lo sé, y yo sé que tú tampoco muchas veces sabes qué vas a pedir. Porque hay circunstancias, hermanos, que no sabemos cómo debemos orar. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, que no sabemos qué pedir, porque no sabemos claramente cuál es la voluntad de Dios, hay una voluntad expresa. ¿Será que puedo tener un novio que no es creyente? ¿Será, Señor, revélamelo por favor, no sé cómo pedir? No, hermano, eso está aquí, no hay en yugo desigual con los incrédulos. Ya. ¿Será que yo puedo tener 3 esposas? Maridos de una sola mujer. Está claro aquí. Está clara la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no tenemos que pedirle a nuestro Dios. Señor, ilumíname. Bueno, sí, ilumíname. Vea la palabra de Dios, léela y ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. Pero hay cosas que no. Hay cosas que no sabemos. Hay situaciones específicas por las que Dios no quiso, no le plació revelar su voluntad, y es secreta.
¿Y por qué? O sea, no lo sabemos. Pero miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas, allí es donde tú tienes que enfocarte. Las secretas no las conocemos. Y como escuchaba en la semana un predicador hablando de este texto, decía, y lo difícil que es secreto, es que es secreto, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que el Señor quiere decir allí, pero hay una voluntad revelada para nosotros. La cuestión es cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hay puntos, hermanos, hay circunstancias que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos claramente cuál es su voluntad. La pregunta que debemos hacernos cuando estemos en esta circunstancia es, ¿qué es lo que glorifica más a Cristo en esta situación? ¿Qué es lo que glorifica más a Cristo? Si yo tomo esta decisión, ¿glorifica a Cristo? Sí. Ok, en esta decisión, ¿glorifica a Cristo también? Bueno, ¿cuál de las dos glorifica más a Cristo? Yo me acuerdo, hermanos, cuando llegó la pandemia, esto fue algo que las iglesias no supieron qué hacer. Ellos no sabían, bueno, llegó la pandemia, se está muriendo la gente, ¿qué hacemos? No, nos dejamos de congregar, ¿no? Tomaron la decisión, yo creo que la gran mayoría, excepto que yo conozca nada más, la iglesia Grace Community Church, se siguió reuniendo a pesar de la contingencia. Él dijo, no, porque yo veo que eso no es lo que enseña la Escritura. Pero la mayoría de las iglesias, hermanos, se guardaron y dejaron de congregarse. Y aquí venía pónganse en los zapatos de los líderes de estas congregaciones. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué decisión tomamos? Si nos congregamos, se pueden contagiar y pueden morir personas que amamos de nuestra congregación, pero por otro lado esas personas se van a dejar de congregar, se van a enfriar porque no tienen relación, no hay comunión entre los hermanos. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Bueno, la decisión que empezaron a tomar los pastores fue la que glorificara más a Dios. Si tú eres hijo de Dios, estás seguro en Cristo, y si mueres en esa condición vas a ir al cielo. La cuestión, hermanos, es que algunos pastores no veían el congregarse como algo necesario. Podían ir a comprar comida, eso sí, ahí tú ibas hasta los viejitos comprando comida, pero no iban a congregarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ellos pensaban que la iglesia no era necesaria. Pero hermanos, en la iglesia, primeramente la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. A algunas iglesias hasta la cena del Señor la hicieron de manera virtual. No, hermanos, eso es antibíblico. Porque el apóstol Pablo nos dice, cuando os reunís, en 1 Corintios 11, ¿verdad? Tiene que haber reunión, tiene que haber congregación, y no hay tal cosa como una congregación virtual. No lo hay. Entonces, lo que pusieron los pastores, algunos pastores, fue en una balanza. Bueno, podemos morir, pero si morimos estamos con Cristo. Pero necesitamos congregarnos. Necesitamos, hermano, no sé si a ti te pasó, pero a mí, yo me enfrié mucho durante la pandemia. Ya yo no quería congregarme. Yo soy una persona que está durante la semana hablando con los hermanos, y ya yo no quería. Yo le decía a mi esposa, no, qué fastidio ir a visitar a los hermanos. Eso es consecuencia de eso. Por eso era necesario, ¿ven? Necesario la congregación. Y muchos, a pesar de las cosas que decía el gobierno, de no reunirse, de tener ¿cómo se llama? Una cierta cantidad de personas, ellos dijeron, es más beneficioso, trae más gloria a Cristo que nosotros nos congreguemos. A pesar de lo que decía el gobierno. A pesar de lo que decía el gobierno. Así que allí, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, hermano. El problema es que no siempre es tan evidente para nosotros qué es lo que más glorifica a Cristo. Entonces, fíjense lo débiles que somos, hermanos. No sabemos muchas veces. Por ejemplo, sobre cuando tenemos que decidir entre dos cosas que están en armonía con la verdad de Dios expresada en su palabra, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Pablo dice, no sabemos muchas veces.
No sabemos muchas veces cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios, hermanos, es tan bueno, es tan misericordioso, que en nuestra confusión nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. Pero antes de ver cómo es que Dios lo hace, yo quiero citar un texto que nos va a ayudar a alentarnos cuando estemos en situaciones así. Miren lo que dice Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso, escuchen eso, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que, ¿qué? De lo que pedimos, o es más, de lo que siquiera nosotros podemos entender de esas situaciones, según el poder que obra en nosotros. Hermanos, nuestro Dios es suficientemente poderoso para tomar nuestras debilidades, nuestras oraciones débiles y completarlas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Nosotros somos débiles, nosotros no sabemos cómo expresarlo, pero nuestro Dios es poderoso. Él conoce todas las cosas. En el texto que leímos hoy en el Salmo decía justamente eso. Él conoce la intención de nuestro corazón. Él es poderoso para hacer eso. Y eso es alentador saberlo, porque aunque no sabemos cómo orar muchas veces, nuestro Dios sí sabe qué es lo que nosotros, no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y esta es una diferencia abismal. Padre, o sea, padre y madre. Como padres, tú le das todo lo que tu hijo te pide, todo. Papá, cómprame un carro, ahí te voy. Papá, cómprame un caballo, papá, ahí te voy. Papá, cómprame una moto, ahí te voy. Todo se lo das, todo. ¿Por qué? Porque no es sabio, hermanos. No es sabio. Bueno, nuestro Dios, que es infinitamente más sabio que nosotros, no nos va a dar siempre lo que nosotros queremos, sino que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nos va a dar. Pero eso también nos alienta para recordar que nuestro Dios conoce nuestras peticiones débiles y las completa en un sentido. ¿Ok? Pero también es alentador recordar que cuando estamos en tiempos de dificultad, de debilidad, de confusión, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y este es nuestro tercer y último encabezado. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Miren el versículo 26 todavía dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, hermanos, como ya vimos, la creación gime. Pablo personifica la creación y dice, la creación está gimiendo. Pero también dice que nosotros, los hijos de Dios, estamos gimiendo. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo también está gimiendo. Ahora, cuando estuve estudiando el texto, vi que habían dos corrientes de interpretaciones de buenos hombres de Dios. No estoy hablando de Maldonado, de Cash Luna, no. Estoy hablando de buenos hombres de Dios. Había una interpretación, una corriente de interpretación que dice que este gemir no lo hace el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos lleva a gemir a nosotros en las circunstancias. Y esto, Sujel Michelén interpreta de esta manera, ¿verdad? John Piper interpreta de esta manera. Pero también hay otros buenos hombres que dicen que el Espíritu Santo es el que gime. O sea, el Espíritu Santo es el que gime. Él se une con nosotros en nuestro deseo de ser libertados de nuestro cuerpo terrenal y corruptible y de estar con Dios para siempre. Él se une en ese gemir con la creación, con nosotros y gime junto con nosotros. Y aquí, ¿verdad? Vemos a grandes hombres a hombres débiles con un gran Dios, como Juan Calvino, como John MacArthur, y algunos se van a alegrar por eso,
William Hendrickson y John Stott. Y sinceramente, esta es la interpretación que yo vi más correcta conforme a la escritura, apoyada por estos hombres, pero en mi estudio yo vi la más correcta. Esta es la interpretación que yo me inclino, es decir, que Dios mismo intercede y gime por sus hijos, por los santos, como dice el texto. Por un lado, Cristo está intercediendo, eso fue lo que vimos hace un momento. Cristo intercede desde el cielo. Miren, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que tenemos a nuestro Señor Jesucristo intercediendo en los cielos a la diestra del Padre por nosotros. Eso es algo externo a nosotros, pero también hay una intercesión del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hermanos, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está intercediendo por nosotros en los cielos. La tercera persona de la Trinidad está intercediendo por nosotros dentro de nosotros. ¿Usted ha pensado en eso? Dos personas del Dios todopoderoso, soberano, están intercediendo por ti si eres un verdadero hijo de Dios. Están intercediendo por ti si eres un verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo se identifica con nuestros gemidos, con el dolor del mundo. Recuerden lo que habíamos la semana pasada. Cuando el pecado entra en el mundo es un caos. Por muy hermoso que sea, es un caos. Y el Espíritu Santo se pone a nuestro lado y gime anhelando la final liberación de ambos, tanto del mundo, de la creación, como de los hijos de Dios. Nuestro espíritu y nosotros gemimos juntos por ese día en que llegue la gloria de Dios y que Dios comparta su gloria con nosotros y que veamos su gloria. Ahora, la pregunta que puede surgir es, ¿qué son los gemidos indecibles? ¿Qué son los gemidos indecibles? Bueno, lamentablemente la iglesia posmoderna ha hecho lo que ha querido con esta frase. Especialmente los carismáticos. Los carismáticos interpretan estos gemidos como lenguas desconocidas, entonces ahí me voy yo. Lo que me salga, esos son los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar cualquier tipo de locura, una especie de éxtasis en que la persona casi se le voltean los ojos y carece de cualquier contenido racional. De hecho, no estuve en una iglesia, vinieron unos chicos a la iglesia cuando nos congregamos allá en Venezuela, que venían de una iglesia G12, que le decían, te vamos a enseñar cómo hablar en lengua. Tú imagínate un pizarrón, una pizarra, y letras apareciendo y palabras apareciendo, y tú vas repitiendo todo eso. Muy bíblico, ¿verdad? Bueno, los gemidos indecibles no son eso, hermanos. No son eso. Eso no son. Basta con leer el texto. Vamos al texto. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden decir, indecibles. Indecibles, hermanos. No son decibles o audibles, por lo cual son imposibles de explicar en palabras. ¿Por qué inventamos tanto entonces? Si la misma escritura es clara. Lo que Pablo está diciendo aquí es que así como la creación anhela que llegue ese día, que nuestros cuerpos sean glorificados, también nosotros como hijos de Dios anhelamos que llegue, ¿verdad? Llegue ese día donde se acabará la lucha en contra el pecado, enfermedades, dolor, llanto, preocupaciones. Pero ahora
nos dice que el Espíritu Santo también anhela que llegue ese día. Pero mientras llega ese día, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Miren lo que dice John MacArthur. Dice, esos gemidos transmiten un contenido muy profundo que corresponde a ruegos divinos por el bienestar espiritual de cada creyente. De cada creyente. De manera que está infinitamente más allá de nuestro entendimiento. Nosotros no podemos escucharlo, hermanos, porque ¿saben lo que está pasando aquí? Dios se está comunicando con Dios. Dios dentro de nosotros se está comunicando con Dios el Padre. Y eso es lo que justamente va a decir Pablo en el versículo 17. Dice, y aquel que escudriña, esto es Dios el Padre, los corazones, es decir, tu corazón y mi corazón, sabe cuál es el sentir, sabe cuál es la manera de pensar, saben cuál es la mentalidad del Espíritu. Porque Él, el Espíritu Santo, intercede por los santos, por los hijos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, si no entendimos lo que dijo Pablo allí, en otras palabras, siempre, escucha esto, hermano, siempre que nosotros oremos a Dios, siempre nuestras oraciones llegan al Padre conforme a su voluntad. Repito, siempre que tú ores a Dios, siempre tu oración va a llegar al Padre conforme a su voluntad. Pero no porque tú estés pidiendo conforme a tu voluntad, a la voluntad de Dios, sino porque el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Cuando Pablo en 2 Corintios, lo leímos ahorita, le estaba pidiendo al Señor, quítame el aguijón, Señor, primera ocasión. Quítame el aguijón, Señor, segunda ocasión. Quítame el aguijón, Señor, tercera ocasión. El Espíritu Santo traducía esa oración delante de Dios diciéndole, Padre, no le quites el aguijón. Padre, no le quites el aguijón. Padre, no le quites el aguijón. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. En su comentario a los romanos, William Hendrickson da un ejemplo que me gustó mucho. Miren esto, lo leo textualmente. Dice, un pastor amado por su gente cayó gravemente enfermo. La congregación oraba diciendo, Señor, por favor, devuélvele la salud. Pero el pastor falleció. En el funeral, un pastor que había sido amigo de toda la vida del fallecido hizo la siguiente observación a los dolientes congregados. Él decía, quizás algunos de ustedes corren el peligro de llegar a la conclusión de que el Padre Celestial no escucha la oración. No obstante, dice él sí la escucha, pero en este caso en particular es probable que haya habido una oración contrapuesta. Una oración contrapuesta. Ustedes oraban, oh Dios, salva la vida porque lo necesitamos tanto. Pero la oración inexpresada del Espíritu era, llévatelo, Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en Él y no en ti. Y el Padre oyó aquella oración. Siempre, hermanos, siempre que oremos nuestras oraciones las va a recibir el Padre conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así como ese hombre que cuando yo le dije las palabras en inglés se quedó así. El Dios no se queda así porque Él conoce todas las cosas. Pero el Espíritu Santo, Dios, tercera persona, lleva al Padre, Dios, primera persona, nuestras oraciones conforme a su voluntad. Siempre van a llegar conforme a su voluntad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Traduce al idioma de la voluntad de Dios nuestras oraciones. Ahora, hermanos, sinceramente, después que estudié este texto, mi manera de orar cambió. Porque yo ahora estoy pensando, Señor, ¿será que esto es lo que te está llegando a ti? O el Espíritu Santo está cambiando esto en el camino y lo que te está llegando es otra cosa totalmente distinta a lo que yo estoy haciendo. Pero hermanos, lo que sí sabemos
Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo está cambiando nuestras oraciones, o puede ser que estemos orando y esa sea la voluntad de Dios y solamente la lleva y ya. Pero lo que sí sabemos, hermanos, por lo que dice la Escritura, es que la voluntad de Dios, aunque no sea lo que tú quieres, es buena, es agradable y es perfecta. Tú no estás recibiendo lo que tú quieres, pero eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos, porque si no, nosotros no vamos a querer, o no vamos a ser pacientes para guardar lo que Dios quiere para nosotros, sino que vamos a querer hacer nuestra propia voluntad y no la del Señor. Y eso es importante. Como veremos la semana pasada, de hecho, esto es una introducción a lo que veremos la semana pasada, la semana que viene, perdón, ¿verdad? Dice, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Esa palabra griega allí es hermosa, porque ¿saben qué significa? Todo. Todo. Todas las cosas. Ay, esa enfermedad, ¿cómo es posible? Señor, quítamela. El Señor no te la quita. Bueno, eso está ayudando para formarte a la imagen de Cristo, porque eso es el bien. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. ¿Cuál es el bien? Ser formado a la imagen de Cristo. Amén. No que estés sano. No, ese no es el bien. No es que estés sano, es que tu carácter, que tu vida, que tus pensamientos, que tus palabras sean formadas a la imagen de Cristo. Ese es el bien. Por lo tanto, todas las cosas cooperan para los que aman a Dios para bien. Y eso es importante, hermanos. Esto va a llevarnos a ser más agradecidos. Cuando nosotros estamos aquí en el culto de oración y estamos orando por una necesidad, y hay muchas, por ahí llevan el registro de todas las oraciones que el Señor ha respondido, gloria al Señor. Pero también hay oraciones que el Señor no ha respondido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amargar? ¿Vamos a decir, Señor, porque tú no escuchas mi oración? No, esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es responder, por lo menos ahorita, esa oración. ¿Y qué tienes que hacer tú? Señor, gracias, porque esto es bueno para mí. Bueno para mí. Sea cual sea la circunstancia, eso es bueno para mí porque todas las cosas cooperan para bien. Eso es bueno para mí. Así que, mi hermano, la conclusión de este pasaje es esta. Nunca olvides, escúchalo, nunca olvides lo débil que eres. Eso no es lo que vas a escuchar allá afuera. De hecho, no es lo que vas a escuchar en muchas iglesias allá afuera. Vas a escuchar, tú eres un campeón. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En estos días veía que un hermano me decía, un amigo tiene en el gimnasio eso, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces tú puedes levantar 1000 kilos, 1000 kilos, porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece. No, no es eso. Lo que dice la Escritura, y lo dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios que leímos ahorita, es que nosotros somos débiles. 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 Pero también, hermanos, nunca olvides que es imposible para ti, por esa debilidad, vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Es imposible. Tienes que entender eso, hermano. Si tú no entiendes que no puedes, entonces vas a depender de tus fuerzas. ¿Ves? Es lógico. Si tú dices, yo puedo, en un poquito, tú vas a depender de sus fuerzas. Y Dios dice, no. 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 Pero cuando tú reconoces tu verdadera debilidad y dices, Señor, me ahogo. O sea, no sé nadar, me ahogo. No sé, si tú no me rescatas, voy a morir. Y ahí en ese momento el Señor mete su mano y te rescata. Y dice, eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Y un corazón contrito y humillado no desprecio yo.
¿Bien? Eso es importante. Pero también, hermanos, no olvides o no permitas que esa debilidad, que ya entendemos, nos aplaste. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es nuestro ayudador. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro consolador. Y mientras tú y yo dependamos del Espíritu, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Sea que recibamos lo que pidamos, o sea que no recibamos lo que pidamos. Vamos a estar con una actitud de agradecimiento, una actitud de gozo. ¿Por qué Pablo dice cuando estaba preso, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Señor, estoy preso. ¿Cómo es que me puedo regocijar? Porque Él sabe que esa era la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro, no lo puedo asegurar, pero yo puedo suponer que a lo mejor Pablo estaba orando, Señor, líbrame de esta cárcel. Y el Señor dijo, no. Al contrario, cuando le dicen, no vayas a Jerusalén, ¿qué hace Pablo? Para allá voy, a morir por Cristo. Entonces, eso es importante, mis hermanos. Pero esa dependencia, mis hermanos, esa dependencia, esa debilidad que nosotros debemos reconocer, no implica, y esto tiene que quedarnos muy claro, porque puedo tomar la actitud de, bueno, soy débil, yo no puedo, no hago nada. No, al contrario, esa dependencia, esa debilidad, ese reconocer esa debilidad, no significa pasividad. No significa que te vas a quedar sin hacer nada. Entender esto, hermano, no debe llevarnos a ser pasivos, sino al contrario, a trabajar, a esforzarnos, a cuidar, a guardar nuestra santificación, nuestra salvación con temor y temblor. Significa mortificar el pecado que mora en nosotros. Y eso lo podemos hacer solamente nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que hacerlo. No significa pasividad, pero sí tenemos que entender que somos débiles. Y cuando entendemos eso, dependemos del Espíritu y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Nuestra ayuda en la debilidad. Vamos a orar. Oh Dios, muchas gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa, es hermosa.